Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Me voy a traumar con lo del peso pesado porque vamos a tener que empezar a correr un poco más y todo eso. Les agradezco la presencia. Ya habíamos hablado de que Gustavo iba a venir a hablar. Para mí es un honor presentarlo porque si no fuera por él, por el programa de él, ustedes no me hubieran escuchado y no me hubieran invitado. Así que el gran responsable de yo poder conocerlos a ustedes y haber venido un par de veces acá es Gustavo, que ahora ya se los voy a presentar. Él es analista de relaciones internacionales, geopolítica, es también docente, lo que estábamos hablando con el arquitecto. Empezó por una pasión propia un programa que obviamente en el medio uruguayo de repente no es tan popular o no hubiera sido tan popular, y ya lleva más de 6 años. Y a partir de este año tiene un enganche ahí, un pesado que soy yo, los jueves, junto con él. Otra cosa que les quería decir, yo no voy aparte, por supuesto. Esto, Le Monde Diplomatique, que sale todos los meses, recién estaba hablando con ella, es por una suscripción con la diaria, pero no tienen que comprar el diario de la diaria. Pueden suscribirse aparte, son 230 pesos, y le llega a la puerta de su casa. ¿Qué es lo bueno que tiene? El 50% del diario está hecho en Europa, de temas internacionales que los piensan en Europa. Un 25% es temas locales y un 25% son temas regionales, Argentina, Brasil y a veces un poco de Chile. ¿Por qué lo traje? Porque sé que le gustan estos temas y sé que aparte de los temas de internet, a veces es difícil conseguir a los que nos gusta leer en el papel, poder rayar y todo ese tipo de cosas, y llega a la puerta de su casa. Esto me llegó, hoy es viernes, hoy de mañana me llegó a casa, y no me suscribí a la diaria porque ya no me gusta, antes me gustaba, pero esto lo mantengo. Bueno, Gustavo, yo le pedí que les preparara esta charla. Va a hablar 40 minutos y después va a haber 20 minutos de preguntas, y básicamente un problema reiterado que hay en los medios de prensa es el encare de las noticias a nivel internacional, el análisis y la presentación. Estábamos hablando ahí en el grupo, el programa que hicimos ayer, por ejemplo, a nosotros nos obligó a consultar 7, 8 fuentes diferentes para compaginar el programa por el tema de la veracidad de los datos, la exactitud de los datos, para hacer algo que dura 50 minutos, con las tandas y todo eso. Entonces, es un problema, y más... y agradecemos que cada vez hay más gente interesada, pero saben que ustedes son un grupo selecto porque tratan temas que normalmente las conversaciones medianamente en el Uruguay no se dan, y lo que se da es mucho, como digo, lamento. Pasó las cosas, no, porque pasó, y las teníamos enfrente y nunca las hablamos o las tratamos. Gustavo, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Ricardo. ¿Me escuchan todos? Bueno, bienvenidos a esta charla, porque la idea es que sea una charla. Cuando Ricardo me dijo de tratar de encarar una visión un poco más general de lo que está sucediendo, me remití a algunas charlas que dimos en algunas instituciones estratégicas que estaban más orientadas al papel de la prensa en la guerra de Ucrania. En realidad, al concentrarnos tanto en ese tema, era obligatorio empezar a trabajar sobre determinados aspectos que hacen al entorno. Es decir, la guerra de Ucrania no es simplemente que un país cruzó la frontera con determinada cantidad de tanques, atacó a otro, el otro se está defendiendo. Es algo en lo que vemos en todos los libros de historia permanentemente. Sabemos que hay todo un entorno político, social, económico y también de prensa sobre ese tema. Así que me traje un poco de esa charla, unos primeros slides, que fue como yo empezaba a trabajar sobre ese tema con estas personas, para explicarles cómo la prensa en una guerra de hoy forma parte de la mesa, forma parte del menú de la guerra. En ese sentido, me remitía, voy a tratar de no pedirle a cada rato. Bueno, como quiera. No sé. Depende cómo se comporte nuestro dedo. Vamos a ver. Allá por febrero de 1898, la isla de Cuba, el poder de España, tenía una rebelión en ciernes, tenía insurgentes que pretendían una independencia,
y allí también estaba presente la Marina norteamericana. El 15 de febrero en particular, un buque americano llamado Maine estalla. En ese momento la prensa estaba naciendo, la prensa internacional estaba naciendo en forma, digamos, un poco vocacional, pero en Estados Unidos había algunos referentes de prensa bastante fuertes. Uno de esos era Randolph Hearst, que quizás ustedes lo conocen. En base a él se hizo, de hecho, la película Ciudadano. O sea, se inspiraron en él. Estalló el Maine, no se supo en ese momento por qué. Y Estados Unidos, habida cuenta de las publicaciones de prensa que hizo Randolph Hearst en su periódico, entendió eso como un ataque del gobierno español, o por lo menos las autoridades españolas que estaban allí, a la Marina norteamericana. Y por lo tanto entró en esa guerra y empezó allí la guerra de Estados Unidos con España. En realidad, la persona que estaba en Cuba en ese momento cuenta, meses después, que había tenido una comunicación con Hearst y le había dicho que, a pesar de los rumores de guerra, los rumores de agresividad que podría haber entre los dos países, de los rumores de que los insurgentes estaban llegando a esa zona, él veía que en Cuba estaba todo tranquilo. Esas fueron sus palabras. La respuesta de Hearst fue: tú mándame una foto y yo inventaré la guerra. Y fue lo que sucedió. La prensa, por sí o por no, dependiendo de quién esté al frente, sí toma partido muchas veces. Había en ese momento, ya que hablamos de pesos pesados, no sé el peso de ellos en particular, pero en la prensa norteamericana, dos pesos pesados en ese momento disputándose los diarios que más se vendían, la atención de la gente. Uno era Randolph Hearst y el otro era el señor Pulitzer, que después dio lugar al famoso premio Pulitzer. La prensa allí ya estaba formando opinión, la prensa allí ya había generado una guerra, y la prensa allí ya también estaba tomando partido, entre otras cosas, por el Partido Republicano o Demócrata. Estos hombres después formaron generaciones enteras de políticos a la sombra de sus titulares. El poder de la prensa es algo que tienen muy en cuenta las personas, pero también tienen muy en cuenta los políticos, y sobre todo cuando van a iniciar una guerra. ¿En qué entorno estamos o estábamos allí por el 2022? 2022, dije bien. Tenemos un mundo en blanco, un lienzo en blanco. De él recordamos que en algún momento hubo una guerra fría. Quiero ir muy rápido por esto para llegar a lo que nos interesa hoy. Pero algunos conceptos los tenemos que tener. Sabemos que hay, o hubo, lo que llamamos áreas de influencias. Hoy se han extendido. Hoy ya no hablamos de Rusia, no hablamos de la Unión Soviética, no hablamos solo de Rusia, sino que hablamos del elefante en la habitación, que es China. Pero el problema no son esas áreas de influencia, y el problema nunca fueron los centros de poder cuando se habla de distribuir el poder. El problema son las áreas circundantes. ¿Quién se queda con la periferia? Porque la periferia es la que hace la diferencia en cuanto al balance de poder. Siempre la hizo, desde el mercantilismo hasta hoy. Por eso el gobierno español y el gobierno portugués liberaron tantas batallas durante tantos años tratando de dividirse el mundo. Esa periferia hace la diferencia en cuanto a ¿qué? La obtención de recursos, ustedes lo saben. Hace la diferencia a también ese ejercicio del poder, en el sentido de que esa periferia es por donde debemos transitar, donde tenemos líneas de comercio, por los lugares de donde tenemos que extraer minerales o determinados insumos económicos. Es allí donde ejercemos nuestro poder como país central. Esa periferia tiene relevancia. No es quien toma las decisiones, pero es el campo de juego. La periferia hoy, o por lo menos aquellos países que están en disputa, son, en primer lugar, África, Latinoamérica, y llegamos entonces a una conformación de bloques donde decimos: ¿qué tenemos hoy enfrentados entre sí? Les quiero adelantar que estamos hablando de una guerra que está sucediendo y no es la guerra de Ucrania. Toda esta charla va a ser sobre una guerra que no tiene nombre. Es la guerra que hoy está sucediendo en nuestro planeta, donde hay luchadores de un lado y del otro, luchando de diversas formas. A esta guerra sin nombre
ya podemos empezar a adjudicarles algunos títulos a quienes son sus generales. Podríamos incluir en este juego Occidente. ¿Qué llamamos Occidente? Bueno, está en debate. Como yo soy muy afiliado a un libro de Samuel Huntington que se llama Choque de Civilizaciones, que Ricardo siempre me hace alguna broma con eso, creo en lo que cree Huntington. Occidente es Estados Unidos, Europa y los países WASP. Entendiendo por países WASP los White, Anglo-Saxon and Protestant. Eso es Occidente. Eso se comporta como Occidente y eso se comporta como civilización única. Debemos entenderlo, ¿sí? Un país que tenga una industrialización incipiente o por lo menos con cierto orden, que tenga una economía de mercado y que se considere a sí mismo Occidente, por eso está leyendo la mitad del guión. No será considerado Occidente por los europeos, ni por Estados Unidos, ni por los australianos, ni por los neozelandeses. ¿De acuerdo? Podemos ser amigos del club, pero no somos participantes del club. Ni ahora, ni por un largo tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, siguen siendo temas en disputa. Siguen siendo lugares en disputa. Siguen siendo lugares donde, por ejemplo, en este caso, casi todos los países, menos dos, su principal cliente, su principal comprador es China. Sigue siendo un lugar donde, hoy charlábamos con Ricardo, Xi Jinping le dice a Lula que le compra de ahora a 5 años toda la producción de soja que Brasil quiera hacer. Son formas de ejercer la influencia. ¿Sí? Esta guerra pasa por la prensa. Y como estuvimos bastante tiempo, desde el 45 hasta hoy, pero sobre todo desde el 1991 hasta hoy, muy influidos por la realidad interna de Estados Unidos, para nosotros es relevante lo que suceda dentro de Estados Unidos, porque Estados Unidos en su política exterior empezó a desviarse de lo que fue su, no voy a decir costumbre, tampoco es una estrategia, pero lo que fue su cultura de cómo ver el mundo. Hubiera republicanos o demócratas, lo que primaba era el interés norteamericano. No había mucho que discutir, fuera que fuera el presidente. Hoy eso está en debate. Hay presidentes con distintas cosmovisiones. Por lo tanto, el mundo tiene que esperar diferentes cosas del ocupante de la Casa Blanca que esté allí ocupando, que esté allí viviendo. Por lo tanto, también cómo llega ese pensamiento a la gente es relevante. Por lo tanto, eso, el primero que lo sabe es el ocupante de la Casa Blanca. Por eso es importante para el ejercicio del poder en Estados Unidos, que ha entendido su división, que ha entendido sus limitaciones para dar un discurso único hacia el mundo, empezar a tener vías de comunicación que pueda controlar. Todos hemos visto, hemos tenido acceso a medios de prensa estadounidenses y sabemos que hay una alineación política. Lo hay, es evidente, es patente en cada debate. La podríamos dividir en Washington Post por un lado, New York Times, CNN, de repente la cadena Fox por otro. ¿Sí? Pero en esta guerra, en la que estamos ahora, donde hay un bloque occidental al cual ya le dimos nombre, ya vimos quiénes los integran, y otro bloque que no tiene nombre, que está en formación, pero que está luchando. Ellos saben que ellos son parte de un bloque que no es el occidental. Se definen por la otredad. No sé lo que soy, pero no soy occidental. ¿De acuerdo? Eso deja de lado varios debates y varias dudas que podríamos tener cuando empezamos a tener charlas de este tipo. Y Rusia no podrá llegar un momento en que canse a Xi Jinping y Beijing lo deje de lado y podría haber alguna alineación con Europa para aislar a Putin. No, no puede existir eso, no va a existir. Ni Beijing ni Moscú se identifican entre sí, son cosas muy diferentes, tienen culturas diferentes, historias diferentes. Pero lo que más tienen en claro en el día a día es lo que no son. No son occidentales. Y habida cuenta del rechazo que Occidente sistemáticamente ha hecho de las relaciones con Rusia, por ejemplo, ya no quieren serlo. ¿Sí? Esa línea ya se cruzó. No digo que no pudiera volverse atrás, pero hoy estamos en una situación donde esas son las reglas del juego.
llamémosle matrimonio por conveniencia, llamémosle lo que queramos. Es así. La prensa refleja eso. Yo sigo leyendo, buscando Sputnik o RT, la encuentro bastante seguido, me sirve para tener otras opiniones. China Daily también, no, pero en general casi todos. De verdad no me gusta, pero la idea es que tenemos dos visiones de una realidad. La prensa cumple ese papel dentro de esta guerra que está teniendo lugar. ¿Tá? Voy a seguir utilizando la palabra guerra, pero no estoy refiriéndome a cañonazos, ni a misiles, ni nada de eso. Estoy refiriéndome a un enfrentamiento global e integral, que no es lo mismo. Realmente es integral. Los enfrentamientos han evolucionado por capas hasta llevar muchos aspectos de la vida cotidiana. Cultural, social, económico, deportivo, lo estamos viendo también. ¿Sí? Consumo de noticias. ¿A quién va referido todo esto? ¿Qué pasa con toda esta polarización? ¿Cae en ustedes? ¿Caen los usuarios? ¿Y los usuarios son iguales que siempre? No, ha cambiado todo. Las reglas de juego de la prensa también han cambiado, porque el campo de juego cambió. Ya la mayor parte de lo que se lee o lo que se ve tiene un formato digital. Ya estoy de acuerdo con Ricardo que hay que comprar esto, pero la mayor parte ya no se lee en papel. El 60% en América del Norte, el consumo de noticias, además dentro de eso que se lee, es un 70%. Por lo tanto, los ingresos publicitarios digitales de la industria, también la mayoría de ellos van a medios digitales. Y cuando estoy diciendo medios digitales, estoy quedándome con la frasecita medios digitales sin entrar adentro de ella para ver quién la compone, porque ahí tenemos otra sorpresa. Perdón. Es cuando te acercas a la computadora. Movimientos bruscos. ¿Qué hago? ¿Volvemos al Leo? Lo dejamos. Como dijimos, depende de si está el elefante o el burro en la Casa Blanca. Veremos qué es lo que está sucediendo. Ahora sí, vamos rápido con esto. Dentro de Estados Unidos ya dijimos que hay una polarización. Seguimos, esto ya lo conocen. Y ahí entramos en lo que llamamos medios digitales. Hoy se llama medios a cosas diferentes a las que se llamaban medios antes. ¿Sí? Medios convencionales podríamos llamar a lo de antes, pero no es así, porque sigue existiendo. Es la prensa escrita, es la radio, nosotros, la televisión, no es muy pretencioso decir televisión, ¿no? Pero vamos a decir YouTube. Los medios digitales entraron en el negocio. Los que responden a alguien y los que no responden a nadie. Afectan el funcionamiento de instituciones de gobierno, por lo que dicen. Redefinen el papel de los periodistas. ¿Quiénes son periodistas? Todos. Todos. ¿Ah? Un celular es una cámara. Sí. Y un celular, en el momento adecuado, en el lugar adecuado, es una noticia. ¿Sí? Por lo tanto, piensen o pónganse en la piel del periodista que hace 30 años que es periodista y que ha desarrollado una tarea de periodista durante 30 años con su código de ética, con su menú de principios, con ese acercamiento o ese ¿cómo podríamos decirlo? Esa autoconvencimiento de que la noticia debe ser dada de determinada manera. Todo eso cae. Porque él no se enteró que hace una hora una persona desde un celular le pasó como la tanqueta estaba tirando abajo la puerta de la Casa de Gobierno en Bolivia. ¿Sí? Por ejemplo. La forma en que se disputan las elecciones, lo acabamos de ver y lo vamos a seguir viendo. Va a ser muy complicado estos próximos meses. Cómo los ciudadanos se implican en la política, porque los ciudadanos se van a implicar en la política no solo leyendo como antes, sino estando en un lugar donde puedan leer, donde puedan opinar, donde puedan intercambiar opiniones con otros y donde puedan ser escuchados. Y hay un lugar mágico donde todo eso sucede, las redes sociales.
¿Sí? Los formatos, webs, blogs, videos, aplicaciones, redes, ha explotado todo eso. En teoría eso es una democratización de las opiniones, en teoría eso lleva a todos nosotros un sinfín de visiones distintas, en teoría es mucha información, el hombre, según algunos pensadores, no es muy diferente del hombre de la Edad Media, así que en realidad seguimos estando bastante lejos de poder digerir todo eso junto. Y lo vamos a seguir estando. No podemos digerir todo eso junto, ni tan rápido. Entonces empezaremos a seleccionar. Y no estamos habituados a seleccionar y nadie nos enseñó a seleccionar. Por lo tanto, no seamos muy optimistas a este respecto. ¿Tá? Debemos empezar a, de alguna manera, tener nuestro propio cernidor mental, por llamarlo de alguna manera. Seguimos, no sé si me acerco o no me acerco. No fuimos de acá, me parece. A ver si nos fuimos de acá. Creo que nos fuimos de la presentación. César. A ver, ahí. Ahí cambió. Ahí cambió. Ahora sí. No. Esto no debe ser. Está bien. Estamos acá. Acá llegamos. Perfecto. Los medios son distintos. No solo son diferentes. Los cambios de hábitos van y vienen. Es decir, los medios adecuan a mis cambios de hábito. Si no tengo poco tiempo, si puedo ver una pantalla muy rápido, las noticias serán 4 líneas o 6 líneas. ¿Sí? Y a la vez, si me acostumbro mucho a leer noticias de 4 líneas o 6 líneas, me acostumbraré a dar muy rápido los cambios de pantalla y trataré de pensar sobre titulares, no sobre redactores ni sobre editoriales. ¿De acuerdo? Va y viene. No le echemos la culpa a ninguna de las dos partes hacen su papel. Por supuesto que de los dos lados hay un esfuerzo de adecuarse. Por supuesto que los medios intentan, de alguna manera, adecuar sus titulares, adecuar sus resúmenes de las noticias para que en poco tiempo tengamos un panorama de noticias, como le llaman ahora, muy rápido. ¿Sí? Estamos acostumbrados también a pensar que la calidad y la cantidad no son lo mismo. Y con lo que les estoy diciendo, están acostumbrados, quizás tienen el reflejo de pensar, bueno, hemos perdido calidad por ver las noticias de esta manera. Vamos a dejarlo para el final, la contestación a esa pregunta. ¿Sí? Pero es cierto que hay más cantidad. Vamos a partir de esa base. Y es cierto que la cantidad de lo que estamos recibiendo viene sesgada. Porque quienes emiten eso toman posiciones. Porque responden intereses. ¿Sí? En algún momento aquello de todos nos están lavando la cabeza porque responden a intereses corporativos, que fue un caballito de batalla ideológico, ¿tá? Más allá de que nos metemos en ideologías o no, hoy tiene cierta verdad, tiene cierto asidero y está pasando realmente. Más allá de dónde vengan los intereses a lo que estamos mencionando. Los medios de prensa convencionales se tuvieron que adecuar. Es decir, si está lloviendo, abro el paraguas o me pongo el pilot, no me puedo mojar tanto. Los medios de prensa convencionales empezaron a tener su propio e-commerce, trabajar en internet, vender videojuegos, muchos lo hicieron, salir por TV, a financiar películas de cine, porque el negocio se caía, porque nadie los leía, o cada vez menos. Eso en una dinámica capitalista, en la economía de mercado, implica concentración de poder para poder invertir. Por lo tanto, empezaron a venderse unos a otros, a fusionarse, y empezamos a tener grandes conglomerados que hacen de todo. ¿Ah? Desde una plataforma que pasa películas hasta pasar partidos de fútbol o a financiar olimpiadas. No importa. El New York Times ya no es un New York Times, son varios New York Times. El que es en papel, el que está en una página web y el que aparece por YouTube. Necesitamos estar en varios lados, porque hay gente que no compra el diario.
Hay gente que ni siquiera tiene internet en Estados Unidos, por ejemplo. El primer buscador entre 14 y 38 años en Estados Unidos es YouTube, no es Google. Buscan todo en YouTube, porque ver un video de 3 o 4 minutos tienen todo explicado. Nosotros podemos hacer ese ejercicio acá. Hace 2 veranos yo fui a Cuchilla Alta, a un contenedor, a pasar con mi señora, 5 días, no tenía internet, tenía internet, no tenía TV cable, tenía una pantalla como esta, y lo que hice fue abrir el computador, conectar YouTube, y ahí me vi canales argentinos en línea, canales brasileños en línea, vi películas y un montón de cosas solo con YouTube durante 5 días. No precisaba internet, ni canales de aire, ni cable. ¿Sí? Todo eso cada vez en menos manos, que son las que toman las decisiones, y que además están tomando parte en esta guerra. Podemos seguir llamándole guerra porque es así. Ya sé, ya me voy. Bien. Como dijimos, los hábitos fueron afectados. En el 2018, el 32% de las personas accedían a los webs, ¿ah? Pero ahora solo el 22%, porque muchos de ellos van directamente a las redes sociales. Ya ni siquiera van a la página de New York Times, van a redes sociales. Tengo Twitter conectado permanentemente. Me van a venir avisos del último debate o complicación o pelea que haya. Yo ayer a las 5 de la tarde me enteré lo de Fossati por Twitter. Es más, 10 minutos antes de que Delgado dijera quién era la vice, yo lo tenía en Twitter. Me empecé a preguntar cómo se había filtrado. Porque estaba en la página web del país también. No lo sé, sí. Sé que 10 minutos después veo que dice que es ella. Entonces, Twitter cumplió su función. ¿Está bien? Y yo ya empiezo a desconfiar del diario El País o de Tele2 o de quien fuera. Y empiezo a fijarme en Twitter qué es lo que pasa y a seguir a las personas que son las que dicen esas cosas. ¿De acuerdo? Y ese cambio se dio. Y se da también en otras áreas. El coronavirus acentuó eso. ¿Ah? El coronavirus acentuó eso. Esto es una diferencia de acceso de personas entre 18 y 24 años. ¿Sí? Tenemos con la línea roja las personas que tienen entre 18 y 24. Y con la línea, acá se ve verde, las personas que tienen más de 35 años. ¿Sí? Las personas que tienen más de 35 años están más lentas en esta transformación. También entre los jóvenes hay una cierta división de hábitos. ¿Sí? Pero están yendo hacia el mismo lado. ¿Sí? Los medios convencionales entonces y los medios digitales necesitan acercarse a la realidad. ¿Sí? Necesitan armar relatos porque tienen que explicarnos las cosas que pasan. Entonces está empezando a suceder algo muy interesante. Hay que dar contenido a las cosas. ¿Seguimos? Y los medios digitales, como son más rápidos y son más ágiles, empiezan a ser los que le dan contenidos a los medios convencionales. Por lo tanto, los medios convencionales que antes tenían un jefe de redacción, que tenían alguien que controlaba las fuentes, que hacía ese trabajo que hacemos con el tema de fuentes distintas, empiezan ante la inmediatez a copiar y pegar de un influencer, por ejemplo, que obviamente no tiene ese control. El medio convencional también se empieza a contaminar de la inmediatez. Ahora sí les doy la razón, la calidad baja. Y esto estoy hablando no de uno, estoy hablando de corporaciones enteras, que replican 4 o 5 canales de influencers que tienen gente en la calle con celulares, con notas, con cosas. Mirá, acaba de volcar, no sé, en Minas el tren que iba con no sé qué cosa. Tengo la foto, mándame las fotos. Ya está. Todo gratis además, ¿no? A veces piden algo, pero en general es gratis. Seguimos.
medios digitales como estos empiezan a ser en las redacciones del New York Times, del Washington Post, fuentes de noticias. ¿Sí? Y por más que nos parezcan interesantes esas marcas y las conozcamos y sean populares, no son estrictamente fieles a una forma de pensar periodística, lo sabemos, ¿no? Ahora sí cambiamos, porque vamos a empezar a ver los dos relatos. ¿Cuál es el relato occidental? Occidente sigue siendo fiel a los valores y principios tradicionales. Esos valores son los adecuados. Es importante decir eso. Occidente tiene autoridad moral para decidir sobre otros. Eso siempre lo dijeron. Quienes no respeten esos valores están del lado equivocado. Eso siempre nos lo dijeron también. Las reglas de convivencia establecidas deben permanecer. Eso es un relato, es una frase nueva, surgida de que necesitamos que haya un entorno, una sociedad internacional basada en reglas. Esa es la frase que se usa ahora. Es decir, que no cambie nada. ¿Quién lo está diciendo? Quien está empezando a ser afectado por el cambio. ¿Sí? Rusia ha violado las reglas al invadir. Es injustificable. Estamos de acuerdo ahí. Por su agresividad intrínseca debe desaparecer a la larga. Esto es estrategia, no es un argumento. O sea, es lo que yo quiero que pase. ¿Sí? Y allí es donde dirijo mis energías. ¿Qué pasa del otro lado? ¿Sí? Occidente tiene un doble discurso, también invade. Ucrania es corrupto y nazi. Ucrania persigue a la población rusa en el Donbass. Y muchas de estas cosas son ciertas. Occidente a través de la NATO amenaza nuestra vida. Hemos sido provocados, actuamos para defendernos. Son relatos. Y son relatos que tenemos que escuchar. Porque cada uno cree que tiene razón. Y las guerras no las gana quien tiene razón, las gana quien las gana. Por lo tanto, nosotros debemos prestar atención a lo que está sucediendo, pero sobre todo por qué está sucediendo. Y muchas veces no sucede tan fácil como en una película donde Thanos se mete unos anillos o no me acuerdo qué se metía y con eso desaparecía la mitad del universo y por eso era malo. No es tan fácil, ¿sí? Hasta los malos tienen argumentos en la vida real y nos hacen dudar de quiénes son los malos. Ese es el gran problema. Fake news. Muertos ucranianos por un ataque ruso. Pero ¿qué pasa? Se mueven. Algunos se mueven. No eran muertos ucranianos. Se estaba haciendo una demostración en una protesta donde se estaba mostrando la afectación del cambio climático sobre las personas y que podían determinar cantidad de muertos. Pero eso lo metemos como noticia. Otra. Están usando muñecos para simular muertos con ataques rusos. Acá está la prueba, acá hay un muñeco. Esta es la prueba. ¿Sí? Pero lo que pasa es que en realidad estaban filmando una película y el muñeco estaba cayendo como parte de una escena. Otra. Bueno, Zelensky diciendo algo que no dice en base a un software. Otra. Finlandia moviendo sus tanques al frente ruso. Finlandia va a entrar en la guerra. En realidad los tanques ya no funcionaban, estaban obsoletos y los están mandando a un taller para ver qué hacen con ellos. Ese tren estaba viajando dentro de Finlandia, nada más. Deutsche Welle verifica las imágenes de Bucha, donde se supone que había una matanza y donde muchos decían que esos muertos se movían, que era mentira. Entonces, directamente los reporteros fueron al lugar y constataron que sí, habían muerto personas. Todo eso se hace en un campo de juego, en un campo de batalla, que se llama redes también, donde se utilizan medios para poder publicar cosas, pero no es cierto que detrás de cada medio hay una persona. No es cierto que detrás de cada celular o noticia haya
un periodista o una persona que esté interesada en el tema. Hay muchos celulares, seguimos, pero a veces hay una sola persona. ¿Sí? El enfrentamiento económico con una potencia emergente que desafía el statu quo, le hace China, tiene consecuencias. Se relocalizan producciones complementarias entre ambos, se resetean las alianzas comerciales, políticas y militares, se alinean países medianos aspirantes a potencias regionales. Hay un efecto que ahora vamos a explicar por qué, ya saliendo de la prensa y metiendo más en geopolítica, por el cual 1945 inauguró lo que se llamó Guerra Fría, que terminó en 1990-91 con la caída del muro, la caída de los países satélites, las democracias populares, como se les llamaba, y el nacimiento de una federación rusa casi sola, ¿sí? Que a partir de allí empezó a ver cómo Estados Unidos se establecía como el hegemón, la única potencia que manejaba el planeta. Eso no duró mucho, duró 10, 15, 16, 17 años más o menos. Todos los analistas lo ubican en distintas fechas. Yo lo ubico en febrero, marzo del año 2007, cuando en Múnich, en una conferencia de seguridad europea, global en realidad, Vladimir Putin, joven, tenía más pelo, sube al estrado y frente a un Sarkozy, a una Merkel, no recuerdo si estaba Sarkozy, creo que sí, y una Merkel, después de que hayan hablado estos líderes europeos, hablando de una seguridad global, integrada, de acuerdo entre todos, el olvidarse de aquel enfrentamiento entre potencias, Vladimir Putin dice que la Federación Rusa interpreta que eso es construir una sociedad internacional bajo el dominio de Estados Unidos y que Rusia no reconoce el liderazgo de Estados Unidos. Las caras de Merkel y Sarkozy, bueno, las quijadas cayeron, y a partir de allí muchos consideran que Rusia se abre y que de alguna manera ahí terminó, no de hecho, pero sí de intención, la hegemonía global de Estados Unidos, y empezó a manejarse el crecimiento de lo que podría llamarse una sociedad multilateral. Hoy todavía estamos en debate cómo se llama. Pero como les dije al principio, sí es cierto que hay un bloque occidental, fiel a sí mismo, y hay otro bloque que no tiene nombre, que sabe lo que no es, y en realidad también hay un tercer bloque, lo vamos a ver ahora. Sí, o sea, ¿qué tenemos acá? Esto es un reflejo de la votación de Naciones Unidas cuando Rusia invadió Ucrania. Hubo una serie de países que condenaron eso. Hubo una serie de países que votaron en contra. Y hubo además, y eso fue lo llamativo, 35 países que se abstuvieron. ¿Son los anaranjados? Son rojos. Son los rojos. ¿Los rojos? Son los rojos. ¿Por qué tanto en África? Lo vamos a ver ahora. Seguimos. Vamos a analizar la votación muy rápidamente. Tampoco les quiero... ¿Otra vez? Hay que darle a la copita y a la prueba. A ver si le damos. Clica. Ahí está, ahí la copita. Ahí está copita. A ver. Aquí yo la encuentro. Esta copita. Ahora sí. Ahí estoy. Ahora, cliqué primero. Cliqué lo primero. Y ahora bajas. Apareció. Cliqué lo primero, pero es muy rápida. Ahí. No se está jugando la semana pasada. Es la invasión. Ah, puede ser. Nos está diciendo que no estamos prontos. Sí. Que todavía no somos lo que queremos ser. A ver. No. Ahora sí. Ahí está. Ahí logramos algo. Ahí logramos algo. PIB mundial, el 60%, los que votaron en contra,
el PIB mundial, del 60%, el del 60% del PIB mundial, condena a Rusia. Los países que conforman ese porcentaje. Exacto. Bien. Podríamos decir que esa votación de alguna manera refleja que el poder económico está en contra de la invasión. ¿Qué pasa si hacemos otro análisis? Ahora seguimos. Y vemos la población. Ahí nos llevamos a alguna sorpresa. Porque sucede que la población no está demográficamente distribuida de forma, digamos, estable en todo el planeta. Resulta que hay países que tienen más pobladores que otros. Y es tan válido como el poder económico analizar cuántas personas podrían ser afectadas por una guerra, por ejemplo. ¿Sí? No podemos olvidar que entre China e India tenemos el 40% de la población mundial. Entonces podríamos decir que la mayoría de los pobladores del planeta no se sienten involucrados en esta guerra, en particular. ¿Sí? Porque tanto China como India, si bien no forman parte del bloque occidental, tampoco integran ningún lado, ningún lugar, ni ninguna funcionalidad muy especial en esta guerra en particular. Sí es cierto que ambos han tenido una estrategia a mediano plazo por la cual se aprovechan de la situación para comprar el petróleo ruso y de hecho no están dejando caer desde el punto de vista económico a uno de los lados. Pero no están involucrando armas y no están teniendo una posición beligerante en este tema. Empezamos entonces a ver algo que empieza a patentarse mucho en la sociedad internacional, que es la conformación de un bloque occidental, la conformación de un bloque que actúa o no como bloque, pero no importa, la idea es que se sienten involucrados en contra del bloque occidental, que incluso son un poco sancionados por el bloque occidental, que son no occidentales, y lo que yo llamo el resto. Hay un resto. Hay un resto de naciones que no están ni de un lado ni de otro. Y eso complica las condiciones, entre otras cosas, del Departamento de Estado de Estados Unidos y de los propios rusos. Es decir, hay gente, parte del vecindario, que no está de acuerdo ni contigo ni conmigo. No solo eso, cuando le pedimos que te sancione no me hace caso. ¿Sí? ¿Qué debo hacer? Bueno, ahí empezamos a ver qué podemos hacer y qué no. Y ahí vemos que Estados Unidos desembarca en algunas naciones y quiere ejercer su poder blando de alguna manera, y lo primero que le dice el ministro de Economía de la nación que está visitando es: nuestro principal comprador es China. Por ejemplo, Uruguay. China me da de comer. O el ministro de Relaciones Exteriores francés viaja al Sahel y se encuentra con países que ya no tienen los gobiernos que tenían, porque hubo 4 golpes de Estado en 4 meses, donde hasta las bases de los franceses fueron vaciadas, y veo que las carreteras, los puertos, los aeropuertos, las infraestructuras son chinas, y el ejército que camina por las calles es ruso, Grupo Wagner. Occidente empieza a perder África, que hasta ahora es el resto, pero dentro de unos años ya no lo será. Dentro de unos años se encontró a alguien que no le preguntó qué tipo de gobierno tenía, pero le construyó los puentes, permitió la gobernabilidad y le mantuvo la paz en base a mercenarios pagos. ¿Me cuesta caro? Y sí, algunas de las minas de oro dejaré que ellos las administren, de las que tengo, ¿no? Pero me permite gobernabilidad a mí, que soy el presidente de la Junta Militar que asumió hace 4 meses. El sistema funciona, sea malo o bueno. Alumno Ricardo. No. ¿Ah? Decime. No. Puede haber debate. No. Bueno, seguimos. Acá había hecho una columna de confiabilidad sobre cuáles eran los medios de prensa más confiables según los norteamericanos. Estábamos en lo que llamamos una guerra de cuarta generación. Básicamente estamos yendo hacia una quinta, vamos a seguir así, ahí está. Y en realidad lo que estamos viendo son muchas guerras culturales, guerras de drogas, guerras de cooperación internacional, guerras de recursos, el contrabando, guerra tecnológica. Todas esas guerras son distintas capas de una cebolla de conflictos que nos está llevando a que
los que van a mandar dentro de 10 o 15 años no van a ser los que manden hoy. Y nosotros que no somos los que mandamos, como decimos siempre en relaciones internacionales, si no estás en la mesa de negociaciones es porque sos parte del menú. Es así. Seguimos. Esto ya lo dijimos. En esta guerra la división entre civiles y militares puede desaparecer, ya que los primeros son cooptados, los civiles, por los militares para ejercer funciones militares de facto. Es decir, se asumen la participación de civiles en las milicias y en realidad son asignados a lugares administrativos, o lugares de vigilancia, o lugares de almacenaje, y los soldados que ya venían trabajando como soldados contratados marchan al frente. Por lo tanto, la sociedad civil empieza cada vez a estar más involucrada en las guerras. Eso tiene un bueno y malo para quien lo haga. Como falta poco tiempo, vamos a ya te adiviné por dónde venían las... Seguí. Otra vez. ¿Usted quiere mandar a Putin? Sucede en los mejores grupos. Ah, bueno. Hacemos así como hicimos hoy. Hoy salió bien. Hoy hicimos esto y salió, creo que salió bien. A ver si ahí, a ver. Ahí salió. Acá tenemos uno de los casos de esos medios no convencionales. Un periodista retirado es quien nos dice que el Nord Stream 2 fue volado por noruegos. ¿Por noruegos dice? Yo te digo por noruegos. Ah. ¿Sí? Buzos noruegos. ¿Ah? No lo dijo el New York Times, no lo dijo ningún medio de prensa, pero él es más confiable que cualquiera de los medios de prensa que podamos mencionar. Es ganador del premio Pulitzer, está retirado, sigue teniendo sus contactos con el Pentágono y a raíz de eso declara eso. Estados Unidos fue el que hizo volar el gasoducto que contrató a los noruegos. ¿Eh? Contrató a los buzos noruegos Obvio. por ese fin. Sí. O sea, Noruega no tiene nada Estados que ver. Unidos no es un país que actúe solo. ¿Ah? Él hace muchas cosas acompañados. Detalló la operación. Por supuesto fue desmentido. Pero hoy todo el planeta confía en esta versión. El final de la novela es ese. Seguimos. Para los periodistas, todos tenemos derecho a tener una opinión sobre los hechos, eso es cierto, pero no tenemos derecho a tener nuestra propia versión de los hechos, porque los hechos son los hechos. Opinemos lo que opinemos. ¿De acuerdo? Esto, por supuesto, en los medios digitales no existe. Ahora seguimos a lo que nos interesa. Dijimos que acá estaba el 40% del planeta. Pero el área de influencia hacia donde se dirigen tiene el 60% de la población del planeta. Aquí muy perdidito está Nigeria. Solía ser un país agropecuario. Descubrieron petróleo, todos se fueron al petróleo, ahora importan alimentos. 200 millones de habitantes. Las 3/4 partes de lo que tiene Estados Unidos. 200 millones de habitantes. O sea, no producen más nada. Compran sus alimentos. Compran alimentos. Lo que hizo Venezuela. Bueno, sí. Esto es muy rápido. Siempre se habla de qué hacen los países que son dominantes para poder ejercer el dominio y asegurar su futuro. Siempre eso se explicita como una oración o una pregunta donde dice que debo producir cañones o manteca. En definitiva, esto es un resultado de la Conferencia de Seguridad de Múnich en febrero de este año, ¿ah? Donde habla, acá tenemos las guerras mundiales, ¿ah? Donde hablan de el gasto militar en Europa. Y después bajó porque Estados Unidos se hizo cargo. Pero si el país está destinado o se siente destinado a ejercer un dominio, si tiene muy en cuenta su responsabilidad en contra de la defensa, si tiene muy en cuenta su responsabilidad en contra de la seguridad de sus ciudadanos y de su país, el gasto militar es inevitable. ¿Nos guste o no nos guste? ¿Ah? Y esa es la conclusión a la que ya llegó Europa este año. Europa ya asumió que el estado de bienestar era un ídolo con 2 kilos de barro.
Uno era la seguridad, que la pagaba Estados Unidos, y otro era el gas barato que venía de Rusia. Cuando esas dos cosas desaparecieron, cae el estado de bienestar. Ya no, si viajan a Europa, en los próximos años, este año todavía se nota un poco, pero en los próximos años van a haber mucha afectación en la calidad de vida de los ciudadanos. Ya no está ese dinero que nos permitía tener licencias maternales de 8 meses o de 1 año y ese tipo de cosas. Ya no está. Seguimos. Esto es un tema demográfico que yo no quería que estuviera fuera. También hay aspectos demográficos que tienen que ver. En Uruguay somos menos. ¿Por qué somos menos? Hubo alguna afectación de alguna política gubernamental en 2012, 1900, estoy empezado. En 2012 hubo un ataque muy fuerte en secundaria, proveyendo de métodos anticonceptivos a las chiquilinas de secundaria, y se logró bajar muchísimo el embarazo adolescente. Eso hizo que la índice de natalidad bajara, hizo que el índice de fecundidad bajara y por lo tanto el índice de natalidad bajara. Pero además hay un efecto demográfico en los países que hace que los países tiendan a tener más o menos natalidad dependiendo de su desarrollo. ¿Sí? Para ver eso tenemos que hablar un segundo, no sé cuántos minutos quedan, pero me voy a extender, se les estoy avisando, no me vean como antipáticos, pero no quiero que se vayan con este concepto. La globalización fue vista siempre como una solución para que la industria de los países ricos pudiera encontrar, gracias a mano de obra barata, en países no ricos, la forma de fabricar sus productos, sobre todo tecnológicos, y generar mayor rentabilidad. Se suponía que le estábamos dando carta blanca a un grupo de empresarios europeos o estadounidenses para que hicieran lo que quisieran a través del mundo, que pusieran sus fábricas donde pudieran ponerlas, que ahorraran mucho, que tuvieran rentabilidades muy altas, contratando chiquilines de 12 años o 14 años a $2 por día, y de esa forma hacer iPhones que después se vendían en $800. ¿Está bien? Todo eso en un principio fue cierto. También es cierto que para que eso funcione, para que los autos puedan empezar a ser armados en China, o Sony pueda implementar muchísimas de sus electrodomésticos en África, yo a esos chiquilines les tengo que enseñar a hacer las cosas. Tengo que instalar una fábrica en ese país que antes era una cancha de fútbol. Tengo que enseñarle a toda una generación de personas a soldar, ¿sí? A manejar una maquinaria, a tener determinado nivel de desarrollo intelectual como para poder manejar alguna tecnología un poco mediana o alta. Y por lo tanto, tengo un efecto secundario que a la larga puede significar para mí, país dominante, una especie de tiro en el pie. Yo puedo estar haciendo una transferencia de tecnología y de conocimiento muy grande, sin control, a países a los cuales estoy ayudando a desarrollar, pero a los cuales después, cuando crezcan, o cuando tengan una presencia, en un momento de dificultad mía como dominante, no puedo controlar. Y eso es lo que sucedió. Por eso hoy existe Pakistán, India, Turquía, Arabia Saudita, Brasil, Egipto, y dos o tres más. Existe una clase media de países que son potencias regionales, no globales, pero que, por ejemplo, deciden, como decide Recep Tayyip, no me acuerdo el orden, Recep Tayyip, ¿cómo es? ¿El orden de Erdogan? Sí, pero los dos nombres no me acuerdo el orden en que van, nunca me acuerdo. Ahí está. Erdogan decide, por ejemplo, comprar misiles a la OTAN y le compra los AS-400 a los rusos que tiran abajo los misiles que le compra la OTAN. Compra los dos lados. ¿Ah? Decide, por ejemplo, formar parte de la OTAN, pero permite que los barcos rusos crucen los Dardanelos y lleguen al Mediterráneo. ¿Sí? Es decir, él es el árbitro de la salida del Mar Negro al Mediterráneo. ¿De acuerdo? Vamos a volver a ver ahora. Perdón. Entonces, eso generó desarrollo en esos países. Generó que de tasas de mortalidad altas y tasas de, perdón por las letras, pero lo sacamos de un lugar medio complicado en cuanto a los píxeles. De tasas de mortalidad altas y tasas de natalidad altas en países subdesarrollados con poca población, y como son altas empiezan a crecer,
Y como empiezan a desarrollarse, la mortalidad empieza a bajar, porque los viejos no se nos mueren, hay más medicamentos, ¿sí? Hay más expectativa de vida, sigue creciendo la población, se desarrolla la sociedad. Las chiquilinas no quieren tener más hijos tan temprano, por lo tanto baja la natalidad también, aspiran a una carrera, hacen una planificación familiar a mediano y largo plazo, no se van a casar a los 19 años, ¿de acuerdo? Después que empieza a bajar la mortalidad, empieza a bajar la natalidad por ese cambio cultural, y como ambas empiezan a bajar, la población entra en una meseta Y empieza a bajar. y empieza a bajar. En la medida que los países que han recibido esa globalización, ese desarrollo, pasan por este proceso, este es un proceso, un esquema que se llama de transición demográfica. ¿Tá? Es global y demostrado para todos los países. Ahora sí, de a poquito, de a uno. Por ahí pasó la Unión Europea, en baja. Por ahí pasó Estados Unidos, en baja. Por ahí está pasando China, que está llegando a su meseta. Está llegando cerca la India, que todavía sigue creciendo. Y todavía le falta mucho a África. Claro, son los únicos que están presentes. O sea que vamos a tener en 10 en 15 años una población africana que va a explotar por ese desarrollo no previsto o no querido de la globalización. Eso también hace al orden mundial dentro de 15 años. ¿Se entiende? Ahora sí. Seguimos porque esto no... Se los vamos a dejar esto, no hay problema. La evolución de los PBI nos muestra que esto se veía venir. China primero pasó a Alemania, 2005. Después, ¿dónde está? Acá está China. Este es el que está creciendo, ¿no? China. En el 2010 pasó a Japón. Pasó a la Unión Europea en su conjunto. Y va por Estados Unidos. Y va por Estados Unidos. Lo tomé en 2005, pero todavía podía haber tomado más atrás. Sí. Esa globalización, ¿por qué tenía lugar? Porque los sueldos eran baratos. Para armar un auto o armar una computadora. ¿De acuerdo? Pero como yo, gracias a la globalización, instalé industrias, generé sistemas educativos que eran necesarios para esos que estaban allí trabajando. Recordemos que cuando Bosnia vino, como se llamaba Bosnia, tuvo que Bosnia generar su propia escuela de soldadores porque acá no había soldadores. ¿Sí? Esas cosas pasan. Por eso hoy Argentina en la Patagonia está armando tablets, por ejemplo. Generamos gente que sabe hacer cosas, capacidades. Generamos desarrollo con esa globalización. ¿De acuerdo? Por lo tanto empezamos a generar sueldos altos. Por lo tanto los sueldos de China ya no son tan bajos. Y se empiezan a ir de China. ¿Ah? Pero además, si no son tan bajos, yo no necesito poner una fábrica en el territorio o en la sociedad de un país del cual soy adversario. Esa ecuación ya no me sirve, pero además no me sirve por otra razón. Porque en el caso del automóvil, la mano de obra antes me implicaba un 25% del costo. Hoy está en un 11, un 12. La mitad. La mitad del porcentaje del precio del coche es de mano de obra correspondiente a lo que era hace 10 o 15 años. ¿Fabricado dónde, perdón? ¿En cualquier lado? En cualquier lugar. ¿Sí? Pero ahí entra la robotización. Exactamente. Exactamente. Como parte de ese desarrollo estuvo la robotización. Lo vamos a ver también el que viene, que es más sintomático todavía. Computadoras, lo mismo. 18, 19% en el año 2004. Hoy un 5%. Es mano de obra. Mi excusa para poner la fábrica al otro lado del mundo ya no corre. No es necesaria. Entonces, ¿qué tengo que prever yo? ¿O qué tengo que decidir yo? Como estamos, como dijimos al principio de esta charla, en una guerra, empiezo a instalar las fábricas donde tenga seguridad y cercanía. ¿Estados Unidos? México. México. ¿Sí? Por lo tanto, no más en China.
¿De acuerdo? De todas formas sigue siendo un elefante en la habitación. Estos son los autos eléctricos más vendidos. Hay solo 2 europeos. El resto son chinos. El auto más vendido en el planeta en este momento es BYD. Ya eso de Tesla ya no. Son los modelos. Esta es una fábrica china también. Y el Volkswagen que está allí, que es este, está fabricado en China. ¿Sí? ¿Y China ya no necesita a las empresas estadounidenses? La pregunta es, ¿las empresas estadounidenses aún en guerra no necesitan a China? Este Volkswagen, el 60% de las ventas la tiene en el mercado chino. Entonces lo va a pensar 2 veces ahora para irse. Europa no sabe qué hacer con China. Si la empieza a sancionar, se quedan sin compradores. Y si no se quedan con la fábrica. Y si no se quedan con la fábrica. Por lo tanto, esta guerra, como dijimos, es varias guerras a la vez. ¿Ya está? ¿O no? Ya está. Es varias guerras a la vez y hay que tomar varias decisiones a la vez. Y es una guerra donde no solo deciden los generales, sino una guerra donde deciden también los CEOs de las empresas. Solución, obviamente no la tengo. Hasta acá llegué. ¿Ah? Gracias por... Entendí, pido disculpas que me entendí, pero... Con tu final la pregunta sería, ¿y entonces quién gobierna el mundo? Por ahora están disputas. Porque si son los CEO de las empresas los que toman las decisiones. ¿Saben lo que fue Bretton Woods? Para mí, sí. Bretton Woods es una serie de reuniones en un lugar que se llamaba Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, donde se tomaron una serie de decisiones. Por ejemplo, va a haber un Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, el dólar va a ser la moneda que va a regir a todo el planeta, por ejemplo, y todas esas decisiones se tomaron en una serie de días de reuniones donde había economistas europeos, americanos, y empezaron a ir rusos también, pero pues se fueron, ¿no, Ricardo? Creo. Sí, se fueron. Todo el bloque soviético. Vieron cómo venía la mano y se fue. ¿Está? No importa. El 15 de septiembre de 2022 se reunieron en Samarcanda, una ciudad que tiene mucho que ver con los cuentos de hadas y todo eso, que tiene muchas terrazas azules, porque usa esas pastillitas que usamos nosotros a veces en los edificios viejos. En Samarcanda se reunieron lo que se llama el Grupo de Cooperación de Shanghái, que incluye a China, que incluye a Rusia, que incluye a todos los países TAN, Uzbekistán, Tayikistán, todos esos, pero que en esa reunión en particular recibió como invitados a Turquía, a Arabia Saudita, a India, a Pakistán, a Egipto, y en esas reuniones, por ejemplo, se conformó un fondo de fomento que implica dar créditos a través de un banco que se iba a formar. En esas reuniones se decidió la creación de la criptomoneda de acá a 15 años. En esas reuniones se decidió que Arabia Saudita comunicó a todos los que estaban allí que podía empezar a vender petróleo a cambio de yuanes, no dólares. En esas reuniones empezó a armarse de alguna manera una especie de gobernanza paralela. Está todavía en formación. Paralela al occidente. A Occidente. Está todavía en formación. Brasil no participa. Brasil no estuvo en eso, pero Irán, Irak. Irán sí, por Irán, supuesto. ah. Irán sí, no, perdón. Sí, y Corea del Norte. Corea del Norte, todo lo que se están ocurriendo sí estuvieron. Pasa que no me acuerdo de la lista, eran como 18. ¿Qué pasa? China sigue moviendo las piezas de muchas cosas y Lula, que tenía cierta nostalgia del poder y de su protagonismo internacional, puso sobre la mesa de vuelta la discusión de los BRICS, y los BRICS empezaron a funcionar de vuelta, ahora va en formato ampliado, y es otro lugar donde de alguna manera se desafía un poco la gobernanza monetaria occidental. El banco que se creó de los BRICS está en formación. No soy muy optimista porque hay un problema de que nadie quiere poner fondos ahí, hay un poco de riesgo, sé que lo preside Dilma Rousseff, pero sí tengo el dato de que los bancos de fomento que se crearon en Samarcanda en ese momento ya están funcionando y ya tienen el doble de créditos autorizados y otorgados que los que tiene, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional.
Por supuesto, ahí yo estoy incluyendo, suponemos, no es público eso, suponemos que muchos de los créditos irán a algunos de estos países africanos, del sudeste asiático y algún latinoamericano, por ejemplo Ecuador. ¿Y quién viene por nosotros? ¿Quién viene por América Latina? ¿Quiénes Pero nosotros? siempre somos el patio trasero de Norteamérica, eso. Los africanos ya los explicaste. Y nosotros A ver, los mexicanos. hay que tener en cuenta algo, hay que mirar, si nosotros queremos saber cómo, no queremos saber, pero queremos adivinar o pensar por dónde podrían ir las decisiones de este tipo de países que dominan, tenemos que pensar como ellos. O sea, ellos no van a golpear la puerta de la Guyana a llevar un acuerdo a ver cómo van a manejar la tendencia hacia un lado o hacia otro de Guyana. Ellos trabajan de una forma vertical, tienen un cierto árbol de influencias. El país que normalmente manejaron en el área siempre fue, yo hago referencia a mis profesores de historia y de geopolítica, fue Brasil. Ellos van a golpear la puerta de Argentina y Brasil. A nosotros nos golpeará la puerta Argentina y Brasil. Pero nos van a golpear la puerta. Y nos van a preguntar qué hacemos. Y esto que les voy a decir es una frase mía particular y me puede equivocar muchísimo. Pero yo creo que la época en que el Uruguay como país, que era un referente en cuanto a una estabilidad democrática, reconocimiento de derechos, seguimiento de derecho internacional, esa posición pacifista, todo ese combo en los años que vienen no va a ser suficiente. No va a ser suficiente. Considerando que por tercer año consecutivo perdimos población, se murieron más personas que las que nacieron. Claro, es que además no nos van a preguntar, nos van a empezar a exigir en algún momento. El lunes va a haber una reunión de Mercosur donde va a estar un presidente ausente, pero yo no tengo dudas que el presidente que va a estar presente va a imponer algunas reglas de juego. Sí, bueno, estaremos atentos. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué medios seguimos para ver qué ¿Qué medios seguimos para ver qué pasa? Vamos a hacer un programa elaborado sobre esa parte. Ahí está, hay que escucharlo ahí. ¿Qué es lo que se prevé para la moneda cripto a 10 años o algo así? La moneda cripto tiene un problema. Tiene varios problemas. Un primer problema es que la idea original es demasiado buena. La idea original del Bitcoin da muchas garantías. Una de ellas es que su creador se murió, por lo tanto es inaccesible, no se puede desencriptar, no se puede hackear, es un sistema que funciona. Pero como ese murió, tampoco es un sistema que sea ilimitado, es decir, hay una cierta cantidad de moneda que se va a emitir hasta un tope. Y ya está. ¿De acuerdo? Eso la hace muy atractiva, pero también lo hace muy peligrosa para otra batalla que se está dando hace como 20, 30 años, que es la supervivencia del Estado-Nación como tomador de decisiones en la sociedad internacional. Amenazado por las empresas, amenazado por particulares, amenazado por todo lo que no es estatal. ¿De acuerdo? Eso subyace, esa es otra pelea que existe. ¿De acuerdo? Ahora, los estados, teniendo esa pelea todos los días en su casa, en su cocina, pueden afiliarse a que los ciudadanos manejemos todo el comercio y todo nuestro consumo y todo nuestro pago de sueldos y toda nuestra compra de bienes a través de una moneda que ningún banco central controla, que no sabemos quién lo maneja y que además, en la medida de que alguien quiera acumular, genera alzas en los precios o genera una especie de tipo de cambio incontrolable con otras monedas. No lo quieren hacer, los entiendo. También no lo quieren hacer por una cuestión egoísta, ¿no? Es decir, ellos quieren controlarlo. ¿Ah? No solo que están asustados de los efectos, pero además no lo pueden controlar. La reacción que han tenido los estados es, ellos están empezando a emitir sus propias criptomonedas. Estados Unidos, Rusia, China. El de China está bastante avanzado. El problema es que una moneda depende, no sé si alguien hizo economía acá alguna vez, pero la moneda tiene sus 2 o 3 fundamentos para que se considere una moneda. Y uno de ellos es la aceptación. Es decir, tiene que ser una moneda aceptada para el canje por bienes, por las personas, por la gente, pero sobre todo por quienes mueven dinero
es decir, por las empresas. Las empresas no confían en las criptomonedas. ¿Sí? Prefieren seguir confiando en el sistema que están ahora, se llame dólar o se llama yuan. Claro. Pero también al yuan le cuesta imponerse como moneda de cambio, ¿no? El yuan no ha dado hasta ahora pasos hacia ser una moneda global. No. Sí ha dado pasos para ser aceptada dentro de sus áreas de influencia, llámese Samarcanda, llámese hacia el sudeste asiático, porque ser una moneda global implica un defecto de nacimiento. Si yo quiero que mi moneda sea aceptada globalmente, todos tienen que tener mi moneda. Para que todos tengan mi moneda, yo tengo que comprarles a todos para poder pagarles en mi moneda. 30, 40 años después, inundé el planeta con mi moneda. Pero si yo le compré a todo el mundo, mi balanza comercial siempre fue negativa. Es decir, yo sacrifiqué mi bienestar económico para que mi moneda inunde el planeta. ¿Se entiende? ¿Estamos dispuestos a hacer eso? ¿China está dispuesta a hacer eso? Estados Unidos estuvo dispuesto porque vio que ellos vivían en un determinado año y el resto del planeta estaba en la Edad Media cuando tomaron esa decisión. Entonces dijeron, el dominio que viene es suficiente pago para esto, para este problema financiero que estoy sufriendo. Vale la pena. Y le valió la pena. Ahora, si China quiere hacer eso, tiene que seguir ese camino. Y no parece que lo quiera seguir. China prefiere ser el vecino más rico, no el alcalde de la ciudad. ¿Sí? Esa es la idea. Es inteligente igual la idea. China siempre fue inteligente. Durante 5.000 años, antes que existiera América, Europa no era más que la península occidental del Imperio del Centro, que era China. ¿Sí? ¿Te hagan más preguntas? Por favor, sí. Hablaste mucho de... ¿Hablé mucho? No, perdón, de guerras actuales y de guerras sin nombre. Sí. Pero generalmente de estas guerras se sale con un dominio militar. Ahora bien, vamos a otra guerra. ¿Qué te parece o qué opinas tú con respecto a una guerra no militar sino tecnológica? La guerra actual no es militar solamente. Bueno, pero la solución es militar. ¿No es cierto? Bueno, entonces hablemos de la otra. ¿No es cierto? A ver. Ahí tendríamos un debate con Ricardo, pero... es que hemos debatido con él sobre eso. Estamos llegando a este nivel tecnológica. Cuando yo hablo de una guerra... A ver, cuando yo estoy hablando de una guerra integral que tiene muchas capas... Pasá. No, una pregunta. ¿Está todo el mundo en guerra? ¿Militar? Militar no. Entonces... Pero hay una guerra. Tecnológica sí. Entonces no todas las Habría guerras son que militares. ser en una guerra tecnológica. Sí. Entonces no todas las guerras son militares. No. Ah, Pero la solución, el 90% de la solución de una guerra generalmente es militar y no tecnológica. Vayamos a la tecnológica. O sea, a ver, ¿quién pierde una guerra hoy? ¿de qué guerra hablas? Bueno, la guerra Ese es el tema, el concepto de guerra... La guerra tradicional. O sea, No existe más la invasión- guerra... No existe la más... invasión de Rusia a Ucrania. No existe más la guerra tradicional. Bueno, estamos de acuerdo. Esa con él. invasión no es una guerra, es un instrumento de una guerra más Bueno, grande. Claro. No, pero no es lo mismo. Sí, es cierto. ¿Ah? Puede acabarse mañana esa guerra, o perdón, el 6 de noviembre, porque asume Trump. Sí, una Sí, ya posibilidad. Putin lo dijo. Y todo esto de lo que he estado hablando va a seguir. Las sanciones van a seguir, el enfrentamiento económico va a seguir. La guerra tecnológica entre Estados Unidos y Europa no se resolvió militarmente. Hoy no existe ninguna computadora europea. Murieron. No, pero O sea- más que tecnológica, esa es una guerra económica. Yo digo como solución tecnológica de Es cortar que una para un país todos son guerras. Sí, Todos estamos de acuerdo, son pues son enfrentamientos y economías. conflictos. Sí, son Entonces, economías. ¿qué pasa ahora? ¿Qué es lo que tenemos que sacarnos de la cabeza? La guerra militar es un instrumento. Sí. Durante muchísimos años fue el principal instrumento. ¿Tá? Es un instrumento para una decisión política. Empiezan con una decisión política y terminan con una decisión política. ¿Tá? Porque son raras, yendo a tu argumento, son raras las guerras que se definen porque
todo el enemigo quedó destruido. Normalmente hay negociaciones, en el caso de Hitler sucedió así, pero no siempre sucede así. Entonces, ese concepto de guerra, ese instrumento, como tú tenés ahora instrumentos más poderosos, se relativiza un poco, es uno más de los instrumentos, no es el instrumento principal. El 6 de noviembre se puede acabar eso y estarán peleándose por qué satélite puede tener un láser que destruya a otro. Exacto. Y sigue la guerra. ¿Por qué? Porque el conflicto es inherente al ser humano. Sí. Para los- Filosofía. Ni lo dudas. La violencia Ni es lo Sí, dudas. lo dudo. Yo te voy a preguntar, la cooperación es inherente al ser humano. ¿Cuál de las dos? No me vengas con Rousseau ahora. Vamos a Maquiavelo. Vamos a Maquiavelo. La palabra guerra, el problema es el bombardeo de la palabra. Claro. ¿A qué le llamas guerra? Claro, la definición de guerra para muchos es desavenencias y rompimiento de la paz entre dos o más potencias. Pero, ¿qué rompimiento de qué paz? No tiene que ser un enfrentamiento, porque en realidad la guerra es una oposición de voluntades donde se llega al extremo que se gana por la eliminación física del otro. En la guerra militar. Esa es la militar. Esa es la mitad. Pero la guerra es un conflicto. Y después uno define qué tipo de guerra. La militar es la que tiene, vamos a decir, más propaganda. Bueno, era lo que iba. O sea, Claro, pero- hablamos en 90% de las veces en guerra militar. Ya no. Por eso yo... Bueno, ahora quiero entrar en la otra. No, pero te explico, hace un siglo ya que no pasa eso. ¿Y por qué están con los tanques y con los fusiles? No, Pero yo no te dije que no pasara, te dije que no pasa solo eso. Ah, bueno, Pero lo que pasa es que los Arquitecto. conflictos sí o sí tienen que tener una solución. O sea, Pero a no ver. puedes estar siempre en conflicto. Somos tan hipócritas Sí, podemos estar de que siempre. hablamos de la guerra de Ucrania porque sale en la prensa y hay 14 guerras más claro. que ni hablamos y son de repente hasta más crueles. Sí, sin duda. La guerra de Yemen, Pero ¿a qué voy? Hay guerras La militares. militar, la que tiene más propaganda, ni siquiera es utilizada en todo su esplendor, en todo lo que abarca, porque estamos referenciando 1/2 de 14. Y todo lo que decía el arquitecto, el concepto de guerra es enfrentamiento para lograr un posicionamiento mejor. Después, el tema cooperativo, para mí sí existe la cooperación, porque hay intereses comunes, no porque sean buenos rusonianos. No, o Son to- cooperan para oponerse también de alguna forma. Pero cooperan para oponerse mejor al otro. pero cooperar para oponerse, yo coopero para oponerme porque obtengo un beneficio. Porque si yo no cooperara con el otro, como dijo acá el señor, no sobrevivo. Entonces, mis intereses es sobrevivir. ¿Cómo sobrevivo? Cooperando con el otro. Y no lo hago por ser bueno, lo hago porque si yo no tengo desarrollado el instinto de sobrevivencia, todo el resto me va a pasar por arriba. Entonces es lo que decía hace un rato Calvo, que van a venir por nosotros para que vayamos a cooperar con alguien. Pero nunca, Pero ya siempre lo hicieron. pero lo que dijo Gustavo, Lo interesante es que somos Siempre lo hicieron. lo que dijo Gustavo de toda esa versión del Uruguay, ¿para qué sirvió? Sirvió en un momento que la mayoría de los estados, ni siquiera los europeos, le daban seguridad al individuo, a la sociedad, para poder convivir en paz y desarrollarse. Uruguay le daba el marco para. El problema que nosotros nunca pasamos del para. Y lo que antiguamente era la excepción, todo lo que mencionó Gustavo, hoy está más extendido y muchos países lo tienen. Y muchos países ni siquiera tienen eso y están mucho mejor económicamente o en niveles económicos. Nosotros el problema que nos quedamos con eso y punto. Porque hoy no es un tema de población, hoy es un tema de conocimiento y tecnología. Las principales empresas que manejan miles de millones no tienen valores tangibles, son intangibles, que es el conocimiento. Por eso yo discrepo con Gustavo cuando hablan de China y todo eso. Yo le pregunto, ¿qué inventó China? Dígame un invento chino. el cuento. La Cuento pasta, chino. la pasta, no, pero la pólvora la usaban para festejar.
la pólvora la usó Occidente para matar y fue la civilización que estuvo por arriba de todo. La fundición de Porque hierro todo- hace 4000 años. Cierran ahora. Apple se va de China. China tiene la capacidad de producir buenos celulares que compitan en el mercado. Bueno, eso es lo que yo, No. eso es lo que yo Para preguntaba. mí no. O sea, ¿qué pasa si Estados Unidos realmente se retira con todas sus producciones y sus industrias de China? ¿Qué va a pasar con China? ¿Cómo sostiene China su situación económica? ¿Y cómo sostiene Estados Unidos lo que quiere seguir produciendo? Bueno. ¿Cómo sostiene Estados Unidos lo que quiere Claro, seguir produciendo? Porque es- el 75% de los insumos que necesita salen de China. Claro, pero salen baratos de China. China también tiene tierras raras. También tiene litio. También tiene todo. Pero, ¿saben dónde se tienen que fijar? Si quieren ver realmente, para mí, yo donde me fijo, en la creación de patentes. Claro. Ahí está, qué interesante Sí. eso. Singapur tiene el máximo, ¿no? Los países que crean más patentes, ¿Quiénes son? Singapur. Estados Unidos. ¿Cómo, perdón? Estados Unidos. Estados Unidos. Y ha tenido Vamos a entrar la... al debate porque tenemos otra charla más No, para debatir. Pero ha tenido la capacidad de darse cuenta a nivel de generación de recursos, de girar de lo que fue el periodo industrial, que él bien lo describió, cuando termina la Segunda Guerra todo el mundo estaba destruido menos Estados Unidos, por eso todos le debían a Estados Unidos y por eso pudo inundar el mercado de dólares. Se dio por eso en la radio lo hablábamos, los periodos excepcionales para que cambie el sistema se dan con grandes guerras. Y Ucrania no es una guerra grande, es una guerra local. Punto. Quedó ahí chiquita. Pero Estados Unidos lo que se dio cuenta, a través de un concepto no comprobable, que el hombre en libertad tiene mayor capacidad de desarrollo, por eso los gobiernos autoritarios tienen poco desarrollo intelectual, porque los que tienen que pensar no son libres, están obligados a pensar. Un Bill Gates, nadie lo obligó a crear con Steve Jobs, uno Windows y otro Apple. A Zuckerberg nadie lo obligó a crear Facebook. Fue porque su creatividad en un ambiente de libertad, bajo las éticas protestantes de la generación de libertad de conocimiento, en un esfuerzo para ser mejor reconocido por la sociedad, crea un producto que vale miles de millones de dólares, que es aceptado en todo el mundo. ¿Cuál es el invento chino que ha sido aceptado por todo el mundo? Los palitos. Bueno, ¿Tenemos preguntas? Son las peleas que tenemos en la radio. Miren que- muchas gracias a todos.